Hola amigos, todos los seguidores de este canal, muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros, por todo el apoyo que le dais y muchísimas gracias por conectar también con Reflexiones a la hora del té. Este espacio de Iñaki Pérez de Rilucea, que yo, bueno, como conductor, colaborador, ayudante, estoy aquí intentando dirigir un poquito los temas. Y bienvenidos y muchísimas gracias por conectar. Iñaki, bienvenido también a ti. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Mikel. Pues encantado y contento de estar de nuevo en estas reflexiones que podemos participar tú y yo. La verdad que sí. Y Reflexiones a la hora del té se llama así porque, bueno, pues siempre a la hora de tomar el té nos reunimos. Iñaki elige un té distinto del mundo porque, bueno, porque es un poquito ducho él en tés. Y hoy tengo aquí este té, Iñaki. ¿Qué té nos has puesto? A ver, lo voy a saber. Bueno, hoy tenemos, en realidad hay que distinguir muchas veces porque algunas personas confunden lo que es una infusión con lo que es un té. Una infusión en está hecha... Latinoamérica dicen té de tilo, té de té, té de Claro. camomila. Para Claro, nosotros té aquí no nosotros es llamamos infusión. infusión. Aquí ¿Perdona? llamamos infusión. Sí. ¿Sí decías, Mikel? No... No, sigue, que veo que me escuchas con un poco de retardo, ¿no? Sí, te oigo con un poco de retardo. A ver, la cuestión es que la infusión, pues como el otro día, ¿no? Que te hice una infusión de jengibre, no me acuerdo ahora si con menta, esa anterior te hice manzanilla, regaliz y anís. Esas son infusiones. Hoy vamos a tomar un té. Bien, y hoy te he preparado un té verde chino. Está Normalmente... riquísimo. Sí, es que es de muy buena calidad. Normalmente la gente solemos tomar más el One Power, que es como el té más conocido, ¿no? El té verde. Sí. Hoy te he puesto un Shuilong Jing. Es un té verde de bastante buena calidad. Entonces, bueno, espero que lo estés disfrutando. Te deja un color así, ya veréis en el agua, que es con un dorado oscuro. Como raro. Sí, bueno, pero tiene un sabor exquisito y muy fino. Sí, muy rico. ¿Cómo puede ser que siendo té verde deje este color, verdad? Eso estaba pensando yo. Bueno, por las características de este té en sí. Ten en cuenta que hay diferencias entre los tés chinos y los tés japoneses. Pero bueno, eso ya iremos hablando más adelante. Me has puesto la miel en los labios y ahora no me lo dices. Lo que sí te puedo adelantar es que, bueno, el té de por sí es un maravilloso condimento para el día a día en cuanto a que nos ayuda con todos los antioxidantes que tiene, todas las vitaminas y los minerales. Y nos ayuda, pues bueno, fíjate hasta qué punto es positivo y bueno el té, que, bueno, se ha estudiado que incluso ayuda a combatir el cáncer, ya que impide que las células cancerígenas... Esto yo os lo digo tal cual me ha llegado a mí. Las células cancerígenas pues se reproduzcan. Por eso dicen que es positivo. Hay estudios y bueno, oye, aparte de que es exquisito, bueno, pues que fíjate qué bien, ¿no? Que nos pueda aportar todo eso. Claro, si además de que esté rico, te da salud, pues qué más, ¿no? Y además la compañía, que en este caso, además de té, señoras y señores, que él no lo dice, pero ha traído unas pastitas riquísimas que, claro, no sé si está mejor el té o las pastas. Bueno, Iñaki. Bueno, el conjunto, ten en cuenta que el té, si le acompañas, si el té es bastante astringente, con un sabor un poquito más amargo, una pasta totalmente dulce, pues le hace un contraste maravilloso. Y bueno, eso con el matcha, sobre todo japonés. Pero fíjate, el té, hay que tener en cuenta una cosa con el té. El té, vamos a hablar del té verde en sí, porque luego está el té negro, que en realidad lo que hace es un aumento de cafeína. El té verde tiene, dentro de lo que es el té, es el que menos cafeína tiene. Y para incluso las personas como yo, ¿no? Que no nos gusta tomar cafeína o tomamos la mínima, lo que hacemos es, por ejemplo, tener el té en infusión en agua caliente unos 40 segundos.
O sea, tú Sí, coges la hoja del té, o puedes, si estás con bolsita, con bolsita. Y entonces echas el agua caliente y sí. lo tienes 40 segundos. Ese agua, esa primera infusión de té, no la tomas. Esa la apartas y coges la hoja, coges la bolsita y le vuelves a echar otra nueva agua, que esa ya será la infusión de té que vas a tomar. Anda. La otra la puedes utilizar pues para limpiarte la cara, es como un tónico, para el Sí. pelo o para lo que quieras. Y la siguiente, que es la parte que te vas a tomar, bueno, pues Mm. esa ya no tenerla ya mucho tiempo, no pasarte de, vamos, no sé si son, yo normalmente lo tengo 3 minutos, pero hay gente que lo puede tener hasta los 5, pero es que a partir de los 5 minutos ya se hace bastante fuerte el té. Mm. O sea, Ya puede ser un poco más, sí. dime. Esa primera parte que quitamos, eso es donde está la teína, entonces, ¿no? Sí, bueno, algunos le llaman teína, pero vamos, en realidad es cafeína, sí. Sí. Anda. Bueno, bueno, qué maravilla. Todas las cosas que aprendemos aquí con Iñaki Pérez de Arelucea. Una maravilla. Entre muchas cosas que hoy no te he presentado, Iñaki, pues Iñaki es experto en mindfulness, experto en duelo, practicante de meditación desde hace más, casi ya desde 40 años o más. Y bueno, uno de los pioneros en temas relacionados con Tai Chi, Qigong y meditación en donde vive él, en San Sebastián. Hoy, si te parece bien, Iñaki, tenemos un gran tema del cual vamos a hablar, que es el tema de la soledad. Pepi nos escribía en uno de los vídeos anteriores en YouTube, en uno de los comentarios, igual que los Ujú. oyentes lo pueden hacer, nos podéis poner vuestras preguntas, temas que queráis que Iñaki resuelva y que Iñaki trate aquí en reflexiones a la hora del té. Y así hizo Pepi, ¿no? Y Pepi ponía eso, que le había encantado el espacio, muchas gracias, y proponía que habláramos sobre este tema tan gordo, el tema de la soledad. Un tema bastante fuerte, pero también bastante acuciante, ¿no? ¿No te parece, o yo creo al menos, que es uno de los males de la sociedad moderna? Bueno, es que el tema de la soledad, Sí, aquí creo que todo el mundo podemos llegar a ser expertos en ello. hombre, en Partimos de algún momento base, nos hemos sentido todos así, ¿no? sí, a ver, vamos a partir de la base antes de meternos en el concepto como Sí, tal. Vamos a partir de la base de que el ser humano, la humanidad, es social por naturaleza. Nacemos en un conjunto, en un conjunto social y vamos a vivir en él y luego nos iremos también con él, ¿no? O sea, sí. nacemos acompañados, como quien dice, Mm, vivimos acompañados y al final nos vamos a ir, se supone, también acompañados. No siempre esto ocurre, pero vamos, eso sería la lógica y la tendencia que a nivel de sociedad se hace lo posible por mantener. Esto en cuanto a que tenemos esa sociedad que nos acoge, nos mantiene y sí. nos despide. Bien, Mm, pero viendo esto así, es cierto que la sociedad actual, sobre todo la sociedad occidental, está tendiendo cada vez más a la individualidad. Quiere decir, bueno, no sé si en tu generación, pero en la mía, en mi generación, era posible que tú fueras por los diferentes pisos, diferentes casas de los vecinos y sí. entrar porque la puerta estaba abierta. Y Claro, yo me y acuerdo, llamabas al amigo al timbre y salías a la calle a jugar y cualquiera salía a la ventana, te daba un bocadillo, te invitaba a su casa. sí, Vivíamos de otra manera. sí, las puertas estaban abiertas. Y yo me acuerdo también en casa de mi abuela, en Vitoria, y también en casas ya de Navarra, de mi otra familia, en la Sí, cual había una cuerda que tú tirabas de la cuerda y abrías la puerta y te metías dentro. O sea, estaba un agujerito, tirabas de la cuerda y entrabas dentro. O sea, ajá, que es no había ningún verdad, problema, todo el mundo podía entrar. es verdad, Bien, sí. esto se ha acabado. Pero hoy en día, claro, tenemos miedo vamos, hasta que nos vean. Ponemos cortinas y ponemos tapices y ponemos de todo y eso mismo nos genera más soledad. Sí, pero bueno, ahí hablaríamos de que nosotros mismos, dentro de nuestro propio miedo, buscamos esa soledad, pero esa soledad por protección, porque nos da miedo lo que pueda haber fuera, ¿no? La Sí, incertidumbre de lo que pueda haber, que es lo que hablamos también, me parece, creo que en la anterior reflexión o la anterior, ya no me acuerdo. Es el miedo que nos produce lo que pueda ocurrir y entonces nos hace que nos alejemos de los demás, sí, claro. ese afán de protegernos de algo que Ujú, es hipotético. Y como se dice en la psicología, el 95% de los miedos que fomentamos en nuestra mente nunca se cumplen. Pero bueno, ujú. vivimos con esto, esto se fomenta en la sociedad hoy en día.
fíjate hasta qué punto también la sociedad está cambiando, que esto también lo habrás visto tú, que antes, como no existían los ascensores, pasábamos por los rellanos de las escaleras e íbamos saludando a los vecinos porque pasábamos por sus puertas de los diferentes pisos. Nos encontrábamos en las escaleras. Claro. Hoy en día, con el ascensor, tú no conoces al vecindario. Muchas veces hay gente nueva que ni siquiera los has visto desde que tú llevas viviendo en esa casa. Claro, o al contrario, tú llevas viviendo en esta casa, viene gente nueva y al cabo de unos años ni siquiera los has saludado o los has visto. Claro, bueno, te falta limón, te falta sal o algo y vas a un vecino a pedirle lo que sea. Y hoy en día es como que hasta eso nos cuesta, ¿no? Y eso pues sí. Es parte de esa individualidad que hablabas tú, que tendemos a aislarnos y a alejarnos de los congéneres. Cada vez más. Y ocurre también que por seguridad, hoy en día incluso las escaleras están separadas del ascensor, con lo cual el ascensor está como una caja aparte y como la mayor parte de las personas subimos en el ascensor, no subimos por las escaleras, con lo cual no coincidimos con los vecinos en sus diferentes puertas. Ya. La individualidad está fomentándose cada vez más, pero esto tiene un precio. Claro. Y ese precio es la falta de sociabilidad, o sea, la falta de familiaridad con el resto de la población. Claro, esto hace que veamos dos cosas, ¿no? La soledad buscada, con lo cual esta no es, creo, la que Pepi estaba preguntando o hablando de ello, y luego lo que sería la sensación de estar sola, que no tengo conexión con, y incluso llegar a la sensación de abandono, la sensación de pérdida, la sensación de aislamiento. No te cuento, sobre todo ahora estos días, con el tema del COVID-19, en el cual ha hecho que estemos en un confinamiento no buscado. Claro. Según seamos, perdona, Miquel, que según seamos de una edad determinada, vivamos o no vivamos acompañados, vivamos en un piso, en una casa, en un espacio abierto, en un espacio cerrado, esto va a fomentar todavía la sensación de aislamiento y de abandono, muchas veces. Sí. Claro, en esta era tan moderna, ¿no? Que tenemos Internet, que tenemos Facebook, todas las redes sociales, que tenemos los chats, los emails, los WhatsApp, las videollamadas, el FaceTime, esto y lo otro, que se supone que nos va a conectar con el otro, muchas veces consigue que nos aíslen. ¿Cuántos casos tenemos de personas que se encierran en su ordenador, en su computadora y ya no saben? Incluso jóvenes que no saben socializar, ¿no? Que no saben pedir perdón a la cara, que no saben hacer amigos de tete a tete, así en persona, o que les cuesta expresarse si no es a través de una máquina, ¿no? Por eso te decía, si es que la soledad es un mal o es digamos, un dominio exclusivo de la era moderna, ¿no? De esta sociedad moderna. Vamos a ver, es que desde mi punto de vista, y aquí reflexionando contigo, puedo decir, bueno, es que hay dos tipos de soledad, ¿no? La buscada y la no buscada. La que me viene por obligación y la que me viene porque es una opción mía. Sí. Si es una opción mía, yo me meto en una habitación y estoy todo el día metido en el ordenador y mis relaciones sociales son a través del móvil, del ordenador y de las redes sociales, bueno, pues entonces yo en esos momentos igual no siento la soledad. Ahora bien, si en el grupo del WhatsApp, por ejemplo, en el grupo de Zoom o lo que sea, la gente cuando yo hablo pasa de mí o la gente no me contesta los WhatsApp o la gente, me excluye dentro de ese grupo de WhatsApp, puedo empezar a sentir una sensación de soledad y de abandono. Pero claro, quizás no es esto lo que estaba planteando Pepi en sí, quizás lo que estaba planteando es, claro, ese momento en el cual yo ahora me quedo en casa y de repente es que tenía una interacción con vecinos, con familia, con amigos, con hermanos, con sobrinos, con hijos, ahora de repente se ha bloqueado. Y si he tenido pérdidas, no te cuento, si he tenido pérdidas de parejas o pérdidas de hijos con los cuales yo convivía y en estos momentos no están porque encima o han fallecido y ya con el resto no me puedo relacionar, estas pérdidas se acentúan. Entonces surge ese vacío interno y esta sensación puede desplegar unas emociones como pueden ser la tristeza,
ahondándose profundamente en ella e incluso despertar el miedo generando sentimientos de una ansiedad, o sea, brutal. Estamos hablando de que esto, manteniéndose durante mucho tiempo, un aislamiento así puede generar y llevar a una depresión. Claro, es que una cosa es una soledad que tú has elegido, como decías tú antes, y otra cosa es que te veas en una situación, como puede ser esta, la del COVID, u otra, en el que estás solo y te veas obligado a estar solo, pero ahí quizás incluso aún no te sientas solo. Pero después, cuando te sientes solo, cuando es una carga... Ya, claro, pero va a depender mucho de las herramientas que tú tienes y que has ido desarrollando a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas herramientas que te pueden ayudar? Vamos a ver, si nos hemos pasado toda la vida buscando el llenar mi vida con cosas exteriores, relaciones exteriores, con posesiones exteriores, con dinero, con lo que sea, cuando yo me quedo en un momento aislado, por lo que sea, y no tengo la capacidad interna, esta herramienta interna de saber estar conmigo mismo, de acompañarme a mí mismo, con ser compasivo conmigo mismo, empático conmigo mismo, llenar los espacios con mi propio silencio, en ese momento, cuando yo me quedo solo, si no tengo esta herramienta, lo que siento es un gran vacío. Y este vacío necesito llenarlo. Y como no tengo para poder llenarlo hacia afuera, lo que veo dentro me asusta y eso dispara la ansiedad. Claro, ¿qué se puede hacer en esos momentos? Pues bueno, lo que en estos momentos las redes sociales y el teléfono nos ofrece, pues el WhatsApp, las reuniones por Zoom, las reuniones por WhatsApp, por Meet, por un montón de cosas en las cuales puedo hablar con la familia, interactuar con ella, llamar, hacer un esfuerzo por mi parte también por llamar, no esperar siempre que me llamen los demás. Quiere decir que es una especie de calle de dos direcciones. O sea, yo me muevo en una dirección, también se mueven en la otra. No me quedo como víctima, ¿no?, del vacío, sí. Y aquí quisiera yo recalcar las tan importantes reuniones entre vecinos, los cantos, los bingos, los pinchopotes de los balcones, ¿no?, que estos días hemos tenido, que también seguro ayudan. Sí, pero lo que se puede llegar a ser curioso es que una vez que esto acabe, que parece que has conocido al vecino otra vez, cuando esto acabe resulta que otra vez el vecino y tú apenas os saludéis. Claro. Y esas herramientas, ¿cuáles serían que nos pueden ayudar ante la soledad, que algunas ya has mencionado, y qué podemos hacer para que perduren? La herramienta más importante de todo es saber estar en presencia. La presencia es aprender a vivir conmigo mismo en un presente. Eso es muy difícil. Quiere decir... ¿Perdón? Eso es muy difícil. A ver, es que, Miquel, tú en estos momentos, ¿con quién estás hablando conmigo? ¿Y con quién estás acompañado, aparte de mí? Pues conmigo mismo y el té. Punto. Esto es lo más importante. En estos momentos tú y yo estamos aquí, pero si en el momento en que yo corte la llamada o cortes tú la llamada, ¿qué nos quedamos? Tú y yo de nuevo, quiere decir que nos quedamos con nosotros mismos. Hay personas que en el momento en que se quedan consigo mismos necesitan poner la radio, la televisión, ruidos, si pueden poner el aspirador, pueden poner no sé qué, para que haya un montón de ruido que le haga compañía, porque lo que queda después, si no hay ese ruido, es un silencio, y en ese momento, en ese silencio, se produce muchas veces ese vacío. Mira, en el terreno... Eso pasa mucho, Iñaki, que en cuanto llegan a casa, ¡zas!, encienden la radio, encienden la tele, casi antes de quitarse los zapatos. Sí, porque ese ruido tapa ese silencio profundamente ruidoso que me recuerda mis dolores, mis miedos. Mi soledad. Claro, mi soledad, sí, pero mi soledad es la interpretación de todo eso. Porque si tú en la soledad miras lo que hay ahí dentro, normalmente lo que vas a ver es un vacío. Claro, ¿cuántas personas están dispuestas a entrar en ese vacío? A veces necesitamos estar acompañados con alguien que nos vaya acompañando de la mano para que nosotros podamos penetrar en el vacío. Pero otras personas no necesitan que alguien les acompañe de la mano, sino son capaces de estar. De hecho, hay muchos practicantes que se dedican a estar en silencio y se separan, al menos durante una temporada, para poder practicar ese silencio en soledad. A ver, yo los retiros más largos que he hecho son de 1 mes y medio. Sí. Y esos retiros de 1 mes y medio, hay gente que hace de 3 meses y hay gente que hace de 3 años. No son necesarios tantos quizás para descubrirse y para observarse a uno mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que de vez en cuando alguien
sería, bueno, yo creo que todo el mundo deberíamos estar al menos durante una temporada escuchando y sintiendo esos silencios que se llenan de Sí. tanto. Entonces, Cuando dices practicante, te refieres a practicante de meditación, ¿verdad? sí, estamos hablando de practicantes Sí. de meditación, diferentes tradiciones o incluso de mindfulness, ¿no? Entonces, te haces Sí. unos retiros, pero vamos, no hace falta salir de la ciudad, pero en la misma ciudad lo puedes hacer. Una de las herramientas más importantes para llenar los espacios vacíos podemos hacerlo, perdón, observando ese Sí. vacío. Pero muchas veces lo que surge en ese vacío nos da mucho miedo. Entonces necesitamos la compañía de alguien que nos permita y nos ayude a estar Claro, en esos vacíos. Que eso claro. quizás ya lo hacemos en terapia o con counseling. Y ahí qué importancia tienen también nuestras mascotas, ¿verdad, Iñaki? Sí, lo de las mascotas rellenan unos espacios que ciertamente sería muy interesante que la gente lo entienda, los que no tienen mascotas, que estas mascotas llenan espacios profundos de soledad y sobre todo de personas que van cumpliendo años, que ya familias ya se van yendo, los hijos se van de casa o va falleciendo la pareja o va falleciendo algún hijo, lo que fuera, y entonces Sí, el hueco que queda, la relación social se produce con una mascota. claro. Yo diría más que con una mascota, porque la palabra mascota, con un compañero de vida. Entonces ese compañero de Claro. vida puede ser un Sí, perro, un gato, un pájaro, cualquier claro. ser que permita que esta persona que en estos momentos tiene esta soledad descargue esta soledad en un ser que le devuelva y le haga sentir verdaderamente amor y ser querido. Entonces, es que esto es un tema muy importante que además podríamos hablar largo y tendido porque es luego se hila fácilmente con el tema del duelo de las mascotas, Sí, el duelo de los... un día hablaremos de eso que me parece muy interesante y cómo nos pueden ayudar, ¿no? Pero imagínate que hay una persona, hay alguien que nos está escuchando que tiene esa soledad no buscada, que no tiene esos medios de que hablábamos antes o no tiene tampoco capacidad de interaccionar con los vecinos, no tiene mascotas. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Cómo puede ayudarse y cómo puede ayudarse a ser fuera de esa soledad? A ver, para eso se necesita esfuerzo. Quiere decir que no se puede quedar en el terreno de la víctima nadie, sino que se tiene que responsabilizar, salvo que estemos hablando de personas muy mayores y dependientes. Pero por lo demás, si yo noto que tengo un espacio por llenar, necesito hacer un trabajo personal y salir a encontrar esta especie de... O sea, buscar espacios Sí, donde yo pueda relacionarme con personas. O sea, apuntarme a yoga, apuntarme a tai chi, apuntarme a gimnasia, apuntarme, si hace falta, a sí. macramé, a manualidades, a lo que fuera, con tal de poder conocer nuevas personas que me puedan permitir establecer nuevas relaciones sociales. Sí, pero ahora Esto, con el confinamiento que no podemos ir a ninguno de esos sitios, a ver, yo como una de las cosas, persona, en ¿qué Internet. herramientas, no, puedo tener? Tenemos Internet, tenemos los móviles y tenemos el teléfono. O sea, no hay otra, Sí, porque si tú no has establecido las relaciones anteriores del confinamiento, ahora en estos momentos te quedan las redes sociales para poder establecerlas. Llamar a las familias, llamar a los amigos, estar con los amigos, interactuar con los amigos. O sea, eso es la manera que sí, podemos tener ahora que estamos confinados. sí. Si no hemos hecho antes, es la hora, el momento de hacerlo. Y una vez que salgamos de esto, seguir manteniendo estas relaciones, no dejarlas caer. Es Eso es lo que que decías tú, que son bidireccionales. No vamos a esperar que siempre nos llamen. Vamos a tomar la iniciativa también, ¿verdad? claro, porque hay que salir del terreno de la víctima. Vamos a ver, alguna vez hemos hablado de la compasión, ¿verdad? Bueno, no sé si Sí, hemos hablado, pero sí, hemos planteado que es un tema muy sí, importante. sí, sí. Alguna vez podemos hablar también de la empatía, que es un tema muy importante. Toda la empatía que yo pudiera tener por una persona que está sufriendo, toda la compasión que pueda tener por una persona que está sufriendo, necesito aplicarla conmigo. Entonces, quiere decir, la empatía es sentir lo que siente una persona. La compasión es sentir lo que siente una persona y moverse para que esta persona que está sufriendo salga de este sufrimiento haciendo todo lo posible por nuestra parte. La autocompasión quiere decir, no el autocompadecimiento, la autocompasión quiere decir que yo, ¿qué puedo hacer para yo salir de este sufrimiento? Entonces, todo lo que yo haría por una persona que es ajena, que está enfrente de mí, ¿por qué no lo puedo hacer por mí? Y si yo sé que una persona
en estos momentos está sufriendo de soledad y lo que necesitaría hacer es eso, y yo le aconsejaría a mi amiga que hiciera eso, ¿no sería interesante que yo pudiera practicarlo también conmigo? Nadie dice que sea fácil si no lo he hecho nunca. Claro. Si no lo puedo hacer, necesito ayuda. Y entonces hay terapeutas, hay psicoterapeutas, hay conselor, hay gente que te puede ayudar, asesores, a poder realizar esto. Claro, en el confinamiento necesito las herramientas que tengo. Ya está. Teléfono, WhatsApp, redes sociales, lo que sea. Sobre todo, las amistades que haya podido fomentar a lo largo de mi vida. Claro, pero sí es verdad que estamos en una sociedad, como antes hablábamos, ya fuera del confinamiento, gracias a Dios, estamos viendo un poquito de salida, pero sí que estamos en una sociedad que pues aboga un poquito por la individualización que decías antes, la individualidad, y que esos recursos que nos aporta esta nueva sociedad a la vez son creadoras también de ese sentimiento de soledad en muchos casos. Sí, pero sobre todo, siempre hay una cosa... Mira, hay muchas personas que en estos momentos con el tema de las redes sociales se relacionan a través de la red social, ¿no? Y no tiene, o sea, me refiero a Internet y todo esto. Y su capacidad de socializarse a través de grupos, pero en la calle, conocer otras personas en actividades, pues no la tienen muy establecida. Y mientras son jóvenes e incluso adultos, se mantienen a gusto, están contentos y agradecidos por estar así, tal cual. Pero a medida que se va haciendo la gente mayor, pero esto también pasa con gente que no hace y trabaja con el Internet, Claro. Gente que se va haciendo mayor, que han vivido durante mucho tiempo solos y están muy a gustos, en la medida que empiezan a surgir problemas a nivel corporal, empezamos a ser dependientes, ahí es donde nos empieza a pesar muchísimo la soledad. Porque ya no es una soledad buscada, adquirida y agradecido de estar solo, sino que ya es una soledad que nos viene impuesta de nuevo. Entonces, la sociedad individualista va haciendo que cuando nos vayamos haciendo mayores, esta misma sociedad individualista nos aparte en residencias o nos aparte a espacios donde no molestemos. Entonces esa soledad es muy dura, es muy dura. Y esto mismo pasa también, es que, claro, es una sociedad, estamos en una sociedad hedonista, estamos en una sociedad que busca la felicidad con posesiones y con tener cada vez más y más cosas. Ya no solamente quiero casas, quiero coches, sino que quiero juventud, quiero un cuerpo siempre de la misma manera, quiero una piel de la misma manera, un pelo de la misma manera, que no cambie nada. En el momento en que yo soy joven me puedo valer por mí mismo, puedo mantenerme solo, no necesito a nadie. Pero cuando ya soy mayor, esto, por mucho que haya querido mantenerlo y buscarlo, va a llegar un momento en que no lo voy a poder hacer. Y ahí es donde esto se va a convertir en una soledad, pero una soledad dependiente. Esa especie de chulería que la sociedad tenía, pues de repente me veo yo que ahora estoy en el otro lado, en la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, porque, a ver, nosotros nacemos, crecemos, algunos se multiplican y al final todos nos morimos. En este proceso, cuando nacemos necesitamos a gente. Cuando vamos creciendo también necesitamos. En el momento que ya somos adultos podemos pasar de gente. Pero ya cuando nos vamos haciendo mayores ya empezamos a depender de gente y cuando nos vayamos a ir necesitamos a la gente. La soledad en la fase adulta, pues quizás no la notamos, pero en la medida que nos vamos haciendo mayores y más y más y más y más mayores, sí la notamos. De hecho, bueno, esta temporada está falleciendo mucha gente mayor sola. Es que hablamos de un tremendo... Es ahora, muy triste eso, muy triste. Muy dura ahora, cuando la gente que está contagiada con COVID está falleciendo sola. Y no te cuento nada ya cuando hablamos de residencias de mayores. La soledad es algo que pesa mucho, muchísimo. Y la única solución que tiene la soledad, si no hay herramientas por parte de la persona que está sufriéndola, es por parte de la sociedad, que no debería de permitir esto. Debería de ser ciertamente una sociedad humanitaria. Ya hablamos la otra vez de que en realidad todos somos uno. Y que esto no podemos permitirlo. Necesitaríamos ser compasivos con las personas que están solas. También tiene que ver, y no sé si nos dará tiempo hoy de hablar de esto,
con el cambio estructural de las familias, ¿no? Porque antes las familias estaban compuestos por miembros de distintas generaciones que vivían juntas, ¿no? Juntos, y ahora las familias muchas veces es una persona o un hijo. E incluso, fíjate, yo me acuerdo cuando íbamos en el coche que las familias tenían como mucho un coche, que era ya un lujo, y nosotros en mi caso no teníamos radio. Íbamos en todos los viajes, las 5 personas, el coche lleno, íbamos cantando. Y ahora vamos a cantar esto, y ahora vamos a cantar lo otro. Era un juego ir en el coche, pero también se afianzaban muchas relaciones en la casa, en las comidas, en la sobremesa, en los viajes, en las salidas. Y ahora todo eso ha cambiado, que también puede ser parte de la sociedad y causante quizá de esa soledad, pero ¿cómo estar en solitud o en soledad sin sentirse solo? ¿No? Esa sería quizá la clave. Claro, pero ahí entraríamos directamente en qué es lo primero. Lo primero de todo, como hablamos la otra vez, es el pensamiento que yo coloco ante las circunstancias que yo tengo delante. O sea, mi capacidad de reacción ante lo que está ocurriendo. O sea, si yo reacciono generando un pensamiento en una dirección determinada, esa es la realidad que yo voy a vivir. Recuerda que la sensación de soledad es subjetiva. Podemos estar tú y yo en la misma reunión, con la misma gente, y tú sentirte solo y yo no. Sí. Eso va a depender normalmente de los pensamientos que coloquemos en nuestra cabecita. Luego, la soledad como tal es subjetiva. Bueno, Iñaki, mira, hay una cosa que a mí me encanta hacer, que es salsear en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y he buscado esa palabra, he buscado la palabra soledad. Primero nos dice, ¿qué sabe lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la soledad? A ver, cuéntame, a ver. Primero nos dice que viene del latín, ¿no? Solitas, solitatis. Y nos da 4 acepciones, que la cuarta es la soleá, pero no, eso no nos interesa. Las otras 3, y sobre todo la primera, fíjate lo que dice. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Pero tú puedes estar en compañía y puedes estar también solo. Claro, porque la compañía mental... Es que, claro, nosotros... Vamos a ver, la soledad como tal, si entramos en el concepto, no la podemos definir como sentirse solo, evidentemente, porque un concepto como solo no podemos utilizar para sacar la soledad. Quiere decir que la soledad de por sí es una sensación o de abandono, o de pérdida, o de desconexión. Claro, es que según esto, carencia voluntaria o involuntaria de compañía, nos está diciendo que si estás en compañía ya no estás solo, pero luego vemos que no es así, que no es cierto. Porque la soledad no es algo, a ver, el estar solo es físico de por sí, pero la soledad no tiene por qué ser algo físico, puede ser emocional y puede ser psíquico, que es la mayor parte, y va acompañada de emociones como la tristeza y a veces el miedo. Entonces, sí, podemos estar acompañados, pero nos sentimos solos, y podemos estar solos y no sentirnos solos. ¿Por qué? Porque hay un espacio mental que lo rellenamos con pensamientos, y esto es lo que va a hacer que yo vaya en una dirección u en otra. Yo elijo estar solo, no me siento solo. Yo he vivido solo durante mucho tiempo en mi vida y ciertamente nunca me he sentido solo. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo me pueda llegar a sentir solo? Lo que yo estoy pensando como consecuencia de lo que yo estoy viviendo. Claro, probablemente tú elegiste vivir ese tiempo solo, no te obligaron las circunstancias. Bueno, es que podríamos meternos en y tú sabes tanto más que yo, pues nos podríamos hablar de la vinculación y el apego desde que somos niños, si tenemos una vinculación segura, si tenemos una vinculación insegura, si la vinculación segura no va a tener tantos problemas con la soledad, la vinculación segura... Y la vinculación insegura sí puede tener problemas con la soledad. Hay gente que vivirá sola, pero como reacción, porque no quiere estar con el mundo, porque el mundo no vale y ellos sí que valen. Y hay otras personas que estarán dependientes constantemente con el mundo porque no son capaces de estar consigo mismos por esa clase de vinculación insegura que han tenido desde pequeñitos. Claro, que la vinculación tiene que ver con la relación emocional que estableces con la figura primaria de cuidado, ¿no? Con tu cuidador primario en los 6, ¿no? 8 primeros años de vida. Sí, con tus tutores, con tus padres o con las personas solo que tienes. Quería aclararlo, para que los oyentes sepan de lo que hablamos. Sí, entonces, bueno, luego cuando yo sea mayor, pues seré más sociable o no. Entonces, claro, si soy una persona asocial,
pues bueno, llega un momento que incluso puedo tener necesidad de psicoterapia. Pero el tema es que hay gente que, bueno, se va a la ermita porque es una opción y no porque tenga ningún problema social, sino porque está trabajándose internamente, y la única manera de conseguir trabajar internamente es mantener una soledad. Y hay un encuentro consigo mismo. Y otra de las cosas que es importante, por ejemplo, con el tema de la soledad, es que cuando tú estás viviendo un duelo, el camino del duelo, aunque estés acompañado a nivel externo, internamente, hay una soledad que tú la tienes que ir caminando con ella, que tienes que ir caminando. Si huyes de ella y entras en fases con afrontamientos de negación, esa soledad la puedes tapar con muchas cosas, ¿no? Con adicciones, con sexo, con drogas, con lo que fuera. Pero no consigues trascender el duelo. Con televisión, que muchas veces estamos mirando la televisión y no estamos haciendo caso de lo que se está diciendo. Sí, porque necesitamos ese ruido. Porque así nos evita. Claro, perdona. Evitamos pensar y sentir el dolor que estamos teniendo en la vida. Pero claro, cuando de repente desaparece la conexión con la gente, desaparece todo eso, nos quedan unos espacios vacíos que entonces, ¿qué queda? Dolor muchas veces. ¿Y ese dolor qué hace? Ahogarnos y angustiarnos. ¿Qué se dispara? La ansiedad. ¿Qué es la emoción que prima? La tristeza. Y si no salimos de ahí, ¿en qué dirección vamos? La depresión. Entonces te voy a plantear yo otro qué. ¿Qué podemos hacer entonces si nos pasa eso? A ver, yo ya lo he dicho, si necesitamos esto y no podemos, si tenemos esto y no podemos salir de esto, psicoterapia. Asesoramiento. Pero si no, si somos una persona que somos capaces de mantenernos y no huir de lo que estamos sintiendo, que es ese espacio vacío, observarlo. A lo mejor descubro algo tan maravilloso que es que me transformo. Pero claro, si en el momento que observo este vacío lo relleno con pensamientos, me hacen meterme todavía mucho más en un bucle, necesito ayuda y necesito salir de ahí. Pero bueno, si esto es puntual, por ejemplo, este confinamiento, si es puntual, pues con radio, con televisión, con compañía, con lo que fuera, consigo salir de esto. Si esto es una herramienta que tenemos ahora en nuestras manos. No quiere decir que esto sea para mucho tiempo. Para el tiempo que sea, utilizaré las herramientas que tengo a mi lado. Pero fundamentalmente, hablar con las personas, comunicarme con las personas. Recuerda, que es lo que hemos dicho antes, es bidireccional. No esperar a que me llamen. No quedarme en un terreno de la víctima y quedarme ahí. Todo el mundo me ha abandonado. Nadie quiere saber nada de mí. Pobrecito de mí. No voy a salir de esta clase de pensamiento. No me lleva en la dirección que estoy queriendo hacer. ¿Cuál es? Salir de aquí. La víctima no sale de ahí. La víctima se queda ahí. Entonces, los demás se han olvidado de mí, el universo es malo, la vida me maltrata. Y qué importante es lo que decías tú antes, no autocompadecimiento, sino la autocompasión como clave y recurso primario para salir de esta situación. Mira, vamos a seguir con las acepciones de la Real Academia Española, de su diccionario de la lengua española. La segunda nos dice lugar desierto o tierra no habitada. Que bueno, eso para nosotros, referente a la soledad, pues no nos dice mucho. La tercera, bueno, pero sí nos vale, Miquel. ¿Sí? ¿Cómo? Porque, mira, si tú vas al desierto, ¿qué sonido hay en el desierto? No lo sé, nunca he estado. Un sonido de silencio. Habrá animales o cosas, ¿no? O el viento o algo. Sí, cualquier sonido en la arena, por muy sencillo que sea, incluso si tu oído está expandido, vas a oírlo. Pero lo que vas a oír es el silencio. Es el silencio. Y para muchas personas esto genera soledad, miedo. ¿Por qué? Porque hay expansión. Estamos hablando igual de un terreno que ya es entre meditación, y en la expansión que hay disolución del ego y hay miedo a la muerte. Es que entramos en terrenos ya más complicados. Entramos en lo que en el lugar que más miedo tenemos todos. Sí. El ego, nosotros, lo que más miedo tenemos es a lo que se llama muerte. Que tú trabajas mucho con ello. Sí. Y yo también. Sí. El terreno que más miedo da al ser humano es la muerte. Incluso cuando el cerebro piensa sobre la muerte, hay un momento que se bloquea porque no sabe cómo seguir hacia adelante. Y el ego entra en pánico.
Ya, 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 ya. Todas esas cositas que se te van ocurriendo, anótalas, las iremos hablando, los iremos hablando en otras reflexiones a la hora del té. Si nuestros oyentes, seguidores quieren preguntarte algo, un tema que se trate aquí en estas reflexiones, podéis dejarnos vuestro comentario en los comentarios del vídeo. ¿Vale? Sí, lo único que yo no sé, no tengo las respuestas para todo, pero sí preguntas Bueno. para casi todo. Bueno, pero las preguntas nos llevan a otras preguntas y a estas reflexiones y este debate, que es de lo que se trata, ¿no? Si hacemos que la gente tenga más respuestas y también más preguntas, pues nuestro trabajo está bien hecho. Mira, y en el diccionario de la lengua española, la tercera acepción dice así: pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Claro. Ahí entramos ya en el terreno del duelo. Es ante una pérdida, pero claro, hablamos de pérdida, no de personas, hablamos pérdida, podemos ampliarla, ¿no? De También alguien de animales. o de algo, dice aquí, la Real Academia. Entonces puede Claro, ser yo cuando también... digo alguien, ya meto también hay animales, ¿eh? Claro. No, el algo es una casa, un trabajo, Claro. Es un coche, eso es algo. La propia libertad, Alguien ¿no? entra dentro de lo que son los animales también que hacen compañía a los seres humanos, que incluso tienen nombre. Entonces sí aportan una gran soledad el perder a un ser querido. Es que hablamos, bueno, está ahí la semilla de mostaza, ¿no? Que también está en Isarpe, es historia que leí la otra vez. Entonces ahí esa pérdida, ese dolor tan profundo, ese desgarro que se produce cuando de repente quedas en silencio y no hay ruidos, cuando no hay interacción con otras personas, sale y te enfrentas a él. Eso, ahí si de repente somos capaces de mantenernos en atención en eso, somos capaces de trascenderlo, evidentemente con el tiempo y con una gran compasión y cariño hacia nosotros mismos. Pero sí que es cierto que en esos momentos de conexión hay momentos que necesitamos de desconectar. Pues eso mismo, cuando estamos en silencio, si hay un momento que ya es demasiado, pues sencillamente me pongo la radio, llamo por teléfono y todo eso. Pero claro, esos momentos de vacío por la pérdida de un ser querido, la única manera de superarlos es observándolos, sea yo mismo o con ayuda de otras personas. Y el camino del duelo, esa soledad, porque se hace en soledad, se recorre en un paso a paso. Ya sabes que yo trabajo con las dimensiones del duelo, ¿no? Sí. Entonces, en las dimensiones del duelo hablamos de 4 fases, pero que como siempre he explicado, las 4 fases no son lineales. No quiere decir que van ocurriendo una tras otra, tras otra, tras otra. Eso no es cierto. Pero que son 4 fases que van interactuando, van, no sé cómo decirlo, saltando una a otra, Sí, y en las cuales... Sí. ¿Cómo has dicho, perdón? No, que digo, interaccionando entre ellas. Sí, bueno, más que interaccionando, no son lineales, vamos, que no van una tras otra, sino que de repente estás en la 3 y pasas a la 2 pasas a la 4, de la 4 puedes pasar otra vez a la 2. Quiere decir que, bueno, el aturdimiento, son estas, ¿no? Aturdimiento y choque. Por ejemplo, es para que somos la protección y negación, que sería la segunda fase, la conexión e integración, y la última, que es la transformación del duelo. Bueno, pues todo esto es un camino que se suele decir en las tradiciones orientales fundamentalmente, es un camino del guerrero, el camino de la persona guerrera que va atravesándolas, es el camino del bosque, el camino de encontrarse a sí mismo en un proceso doloroso. Y la transformación muchas veces viene como consecuencia de haber vivido este duelo, y las personas cambian. Si el duelo no está realizado, las personas no van a cambiar, van a luchar todo lo posible y resistirse al cambio. Y entonces se quedan seguramente en la segunda fase o en la tercera del duelo. Pero si la persona es capaz de mantenerse en en el camino del duelo, acompañado o no acompañado, hasta llegar a la transformación, la persona ha cambiado siempre y se ha moldado y ha aceptado y se ha hecho un nuevo cambio en su vida y es otra persona diferente. Siempre que una persona llega a la transformación en el duelo, ya no es la misma que antes. Pues vamos a buscar, Iñaki, entre todos esa transformación. Nos has dado algunas pautas para ello. Volveremos dentro de 15 días. Espero que hayamos tomado muy buena nota porque Iñaki nos traerá más pautas, más trucos, más pensamiento profundo, porque la verdad nos haces pensar y nos quedamos con eso, ¿no? La diferencia entre
la soledad buscada y la soledad impuesta, cómo realmente podemos llenar ese vacío, la autocompasión, no el autocompadecimiento, y hacerlo por mí. Todo eso que hago por los demás, aprender a hacerlo uno por uno mismo. Sí, y para acabar, Miquel, me gustaría añadir en estas reflexiones una cosa, ¿no? Que siempre quiero añadirlo. Todo lo que nosotros hablamos, y sobre todo lo que yo digo en mi caso también, es que aunque yo diga lo que diga, no tiene la gente que creer nada de lo que yo estoy diciendo, ni nada por el estilo, sino que lo pongan a prueba con su propia experiencia y que pasen por la tamiz de el tamiz de su propia razón. Y si es válido, es válido. Y si no, pues sencillamente lo dejan como una reflexión que han oído, nada más. Eso es. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Yo me quedo con este té que hoy me ha encantado. ¿Cómo se llama? Pues es un té que no creas que me lo tengo que leer, no es tan fácil. ¿Estas palabras chinas cómo es? Xulong-Jing. Bueno, pues Xulong-Ling, que parece un nombre de un... El agua no puede estar a mayor de 70 grados, centígrados. Riquísimo. Muchísimas gracias por traernos este té, estas reflexiones a la hora del té y por todo tu conocimiento. Gracias por estar aquí y te emplazamos dentro de 15 días con otra entrega de estas reflexiones. Pues muchas gracias a ti, Miquel, porque gracias a tus preguntas esto es muy dinámico. Muchas gracias por tu sabiduría y por preguntar. Gracias, se hace lo que se puede. Si vosotros, oyentes, también queréis preguntar un tema, algo que queráis que Iñaki comente, lo ponéis aquí en los comentarios del vídeo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.